Buenas tardes, buenos días. A continuación voy a explicar el laboratorio número 2 de circuitos digitales 1, que consistía en la elaboración de un temporizador. Mi nombre es Pablo Jesús Moraga. Bueno, el software que se utilizó para realizar el circuito fue Multisim. Cabe resaltar, decirlo desde un principio, que antes de empezar a explicar el diseño del circuito, que el temporizador en sí, toda su función, o sea, que funcione al 100%, no lo pude lograr. Más adelante, cuando explicando los componentes y su función, voy a dar mis criterios del por qué puede ser que no funcione. Y pues nada, vamos a empezar. Aquí, bueno, como en el primer punto, tenemos los displays de 7 segmentos, que bueno, tienen que ir conectados a una carga de 5 voltios. Y para poder así mostrar el valor. Como lo vemos aquí puesto, esto es como si fuera un reloj, para verlo de alguna forma. En este caso un temporizador, donde aquí sería las unidades de segundos, esas serían decenas de segundos, esas serían unidades de minuto y esas serían las decenas de minuto. Ahora, como primer componente a explicar, sería el 74LS47D, que esto es un convertidor BCD a 7 segmentos. Para los 4 displays se usó el mismo y las mismas conexiones. Bueno, este convertidor lo que hace es que cuando le llegue una señal de un número desde acá, que es donde el usuario va a poder introducir un número, este lo va a hacer que lo muestre en el display. Las conexiones de este, bueno, del convertidor al display van respectivamente desde ABCD, de la A a la G, perdón, a la Q a la QG, respectivamente, así como van todos como en línea recta, por decirlo así. Tiene que ir a una carga de 5 voltios y lo que serían sus entradas A, B, C y D irían conectadas al contador, que más adelante explicaré. Tiene que ir un pin conectado a tierra y esos 3 pines no se van a utilizar, por los que nada más envían a la carga de 5 voltios. En el caso de los contadores, aquí ya el 74192N, estos contadores son contadores ascendentes y descendentes. ¿Por qué no podemos usar un contador cualquiera? Porque para hacer un temporizador, obviamente vamos a necesitar que cuente para atrás. Entonces, el único que presenta Multisim para esas características es el 74192N, que puede que cuente tanto como para arriba como para atrás, para abajo. Entonces, aquí, que estas serían las decenas de minutos, bueno, como dije, las salidas del contador van a ir a las entradas del convertidor BCD. Las salidas del contador irían al multiplexor, y lo que sería el load, el clear no se utiliza, pero lo que sería el cloud, el up y down es lo que va a hacer que cuando queramos, esos son los que van a ayudar a que cuando un valor llegue a cero, digamos, en las unidades de segundo, cuando llegue a cero, el otro valor tenga que cambiar, viéndolo desde un punto de vista de un reloj, ¿verdad? Entonces, bueno, vemos que igual para los 4 se utiliza el mismo contador. Y como digo, las conexiones hay que estar con base en lo investigado en internet y con las clases recibidas por el profesor. Uno trata de hacer la lógica de qué pines hay que conectar entre sí, entre los contadores de unidades de segundos y decenas de segundos, o así, entre esos, para que logre el cambio. Entonces aquí se pueden ver esas conexiones. Bueno, se ve que todos los load de los contadores van a la Q positiva del flip-flop, que esto más adelante lo voy a explicar, para que cuando reciban el pulso se logren activar. Podemos ver que, digamos, de estos 3 contadores que se ven aquí, son como las mismas conexiones, para hacer que logre hacer los cambios y así. Pero el tercero tiene una característica en particular, que serían las unidades de segundos. En las indicaciones decía que se ocupaba que sea mod 6, para que cuando, digamos, queríamos tener un temporizador que cuente, digamos, desde 99 minutos, pero no 99 minutos, sino 59 minutos. Entonces, para que esto empezara desde 5. Para lograr eso, se necesita como en estos cables que van desde la salida del contador a las entradas del convertidor BCD, se necesita hacer como una negación al 9, por decirlo de alguna forma.
¿Cómo se lograba eso? Poniendo NOTs que van a una AND, que esa AND iría después al multiplexor en este caso, o podría ser incluso al LOAD, pero probando y tratando haciendo conexiones, lo más factible fue eso. ¿Por qué se hace esto de las NATs, de los NOTs, perdón? Porque ocupamos hacer que este convertidor, como es un mod 10, cuando llegue a 5, o que solo puede contar hasta 5, entonces cuando este llegue a 0, vuelva a empezar en 5, porque si no empezaría en 9 y no se estaría cumpliendo con los requisitos que el profe estableció. Entonces es por eso que se hace esto. Igual, up y down, bueno, es que todo el down, que es el que más importa, conectado a los otros contadores para así lograr los cambios. Con respecto a los multiplexores, que son estos multiplexores ya conectados al contador, porque aquí es donde podemos hacer que el usuario interactúe, por decirlo así, con el reloj para decir, bueno, yo quiero X minutos con X segundos y luego darle a reproducir. Entonces, así es en el caso de los multiplexores. Vimos que, bueno, las entradas van conectadas a estos ceros y unos, que van a ser de donde se puede decir que es la interfaz de usuario. Pero en este caso, que igual en el mod 5, en el caso del que sería mod 5, tiene características especiales. Tenemos esos 4 conectados, tenemos esta entrada de selección aquí que va conectada a los nodes, que esos van a ir al LOAD. Este tiene que ser un caso especial, porque bueno, más adelante cuando corre el circuito va a llegar un punto en el que este contador, el número no va a mover. Entonces esas conexiones que están ahí eran más que todo para poder realizar el cambio, pero el cambio no se realiza. Entonces lo dejo para que se vea la lógica de la conexión y que se trata de hacer el circuito. Más atrás tenemos lo que sería el circuito inhibidor, que aquí el circuito inhibidor lo que hace es que cuando yo voy a correr ahorita más adelante el circuito, pero nada va a pasar. Entonces es como que tengamos un reloj, entonces cuando yo strip este push button, esto me va a llegar a la señal del reloj. Lo que va a hacer la señal del reloj es como guardar la carga y entonces me va a mantener activo ¿cómo se llama? El reloj o el conteo, después de que ya el usuario lo dio correr. Y después vuelvo a stripar el push button y me va a parar. Entonces se va a hacer como mi control del reloj. Esto va conectado a una AND, perdón, sí, porque, bueno, tiene que ir un oscilador o un generador de frecuencia, que ese es el como que me va a decir la rapidez a la que el display va a correr. Si yo pongo una baja frecuencia, digamos, el temporizador va a ir a una velocidad muy baja. Entonces, lo ideal era como similarlo a la velocidad que fuera un segundo. Pues eso sería como los componentes y todo el diseño del circuito. Además, pero que no se pudo presentar en el circuito, está la base de tiempo. Esto que está acá, que estoy marcando acá. Esto es la base de tiempo, era para dividir la frecuencia. Era para hacer que cuando llegara al circuito inhibidor llegara a una frecuencia normal, una frecuencia baja. Pero por cuestiones del software no funcionaba, entonces, bueno, por indicaciones del profesor se realizó la lógica y todo para que se viera que sí servía. Entonces, tenemos muchos contadores aquí donde se hacen las conexiones, que esto, bueno, aquí va a llegar a un osciloscopio y a un osciloscopio va a llegar la señal cuadrada. Entonces, cuando llegaba la señal cuadrada, eso quería decir que esa señal era la que llegaba el flip-flop, que hacía que luego me activara el circuito. Cuando yo le daba stripado el push button, aquí podemos ver el oscilador, el generador de frecuencias, y esos contadores lo que hacían es que lo iban dividiendo poco a poco, para que llegue a una frecuencia normal, una frecuencia que un temporizador, por decirlo así, pueda recibir. Ahora bien, vamos a correrlo para que se vea lo que puede realizar más que todo y de explicar el porqué de las cosas. Bueno, aquí corriendo, obviamente, bueno, son los números que se introducen. Bueno, que no se introducen porque no he introducido estos. No, perdón, sí. Solo que cuando yo le dé correr, va a correr. Vamos a ver. Yo le voy a dar la barra de espacio, que es con la que se puede activar el push button. Es para que se vea bien el corrido del tiempo.
Entonces yo le doy correr B, no, ese es el problema. Al principio digamos, cuando uno lo configura sin haber situado el botón, me tira los valores que yo introduje aquí. Pero cuando uno le da a correr desde el circuito inhibidor, pasa esto. Yo cambio valores y, digamos, o vuelvo a correrlos, son casos raros y sinceramente no sé, llegué aquí, no sé cómo, ya es mucho, ya le he dado mucho. Pero, digamos, llego aquí, hay ciertos casos en los que yo puedo poner otro número y si me hace este cambio aquí en el 5, digamos, y llega a 0, y digamos que me llega a 88. Y cuando me llega a 88 va a volver a correr de 59 por abajo, pero llega a 59 y cuando llega a 50, él vuelve a contar 59, 58. Entonces eso me hace como un ciclo. ¿Qué quiere decir con un ciclo? Va a ser un ciclo que nunca va a acabar y al final el temporizador no me va a contar. Mi idea del por qué el problema es por esto que está acá. Porque desde que lo estuve probando desde el principio de la elaboración del circuito, estas NOTs lo que hacen es como cuando usted corre, por querer hacer que esto sea un mod 5, las NOTs lo que hacen es que cuando ya el contador llega a 0, como que para, o sea, no me vuelve a contar. En la elaboración del circuito, cuando empezaba, yo lo ponía en mod 5, esto me empezaba en 5, pero cuando esto llegaba a 0, el display de este segmento se apagaba. Entonces, con las consultas realizadas el profesor, con todas las clases y se fueron realizando esas conexiones, también con ayuda de compañeros, no se va a negar. Se trató de realizar el circuito de la mejor manera, pero en sí no funciona por eso. Tal vez si fueran todos 9.9 el temporizador sí corriera, pero es que esto hace que el temporizador no corra bien, como que hace que las configuraciones de los contadores no funcionen bien, entonces presenta errores. A ver, si yo cambio números acá, vamos, solo cambio eso, para me tira un 5, pero me retira un 5 y me tira esto, pero si le doy espacio, que eso es lo del circuito inhibidor, ahora me tira un 72. Ve, aquí empiezan 49. Entonces, va a ir del 49, debería ser un 59, pero va del 49 y va a llegar a 0 y luego va a ser el ciclo que digo. También puede ser problemas del software, estuve investigando y bueno, sinceramente en YouTube no se encuentran temporizadores hechos ni en Proteo ni en Multisim. Entonces puede ser que los contadores que se están en este programa no son capaces de realizar estas tareas o también que el software no es capaz de realizar esto. Tal vez con otra lógica, tal vez con otros microprocesadores diferentes o otro tipo de formas que se puede lograr. Pero más que todo también siento que es por el contador. Bueno, vemos, aquí me hace el cambio y aquí me hace el cambio. Entonces aquí uno diría, muy bien, digamos, aquí sería 59, pero bueno, dice, el temporizador está funcionando. Pero aquí es lo que digo, esto bloquea y ya no me va a cambiar más acá. Este 4 no lo cambia. Entonces se hace un ciclo y se hace un ciclo y se hace un ciclo donde el reloj en sí no funciona. El temporizador no funciona, entonces, bueno, como digo, puede ser también el software que no es capaz o los componentes que presenta no son los ideales. Y son los únicos que presenta el programa. Entonces, si puede ver la lógica combinacional y todo, digital, digamos, en el trabajo escrito también se ve donde se explica, se ve que tiene sentido mi circuito, pero a la hora que lo corro no va bien. Se trató de cumplir con lo requerido por el profesor, incluso con la base de tiempo, pero lastimosamente no se pudo. Y pues eso sería.